Vamos a seguir entonces con el ejercicio 10 y vamos a hablar un poco ahora puntualmente de los espectros. Vamos a hablar de espectro de amplitud, después paso al espectro de fase, espectro de amplitud o módulo. Lo importante a tener en cuenta acá es, voy a ir un poquito más arriba, es esto que yo les decía acá. Fíjense, voy a pasarlo de nuevo en limpio, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarlo de nuevo en limpio para insistir con este concepto, porque si entienden esto que les digo ahora, es más fácil entender el concepto de espectros o por lo menos poder obtener las funciones para graficar los espectros. Y es esto mismo que les estaba diciendo recién. Sí, voy a repetir información que ya les dije, pero quizá un poquito más ordenada. Nosotros tenemos una función del tiempo, una señal del tiempo. En este caso es un pulso R de t. No importa ahora si está desplazado, ¿no? Si no vamos a tener eso en cuenta. Yo quiero más que nada hablar de forma general para ubicarnos en lo que estamos haciendo. Este pulso del tiempo R de t es un pulso no periódico, ¿sí? Aparece una única vez en el tiempo, o sea que se le aplica la transformada de Fourier y encontramos el pulso R, perdón, la transformada del pulso R de omega, que es una función de la frecuencia, ¿sí? Es una función de la frecuencia omega. Y es una función compleja, que quizás sí estoy pensando en este momento, es útil ponerla ahí acá para acordarnos de que esto es una función compleja, ¿sí? Ponemos R de I omega. Como ya les dije, no es necesario la i, es una cuestión de representación nada más porque es una función de omega, pero por ahí si ponemos la i nos sirve para acordarnos que esto es una función compleja. Por ser una función compleja, esto lo podemos expresar en forma polar, porque ya vimos al principio, y hablamos de números complejos y de funciones complejas, y sabemos que a un número complejo lo podemos representar en forma polar o forma exponencial, que también vimos como E módulo por E a la I argumento. O sea que esto, que es una función compleja, lo podemos representar como módulo de R de I omega, módulo de R de I omega, por E a la I argumento, que el argumento lo voy a representar como phi de omega. Sí, o sea, de la misma forma que acá tengo módulo, módulo y argumento, acá tengo módulo y argumento. Ahí, y argumento acá, ¿sí? Módulo y argumento. Yo insisto en esto porque conceptualmente es muy sencillo. A toda cantidad compleja la podemos expresar según su módulo y su argumento de esta forma. Llamémosle polar o exponencial, como quieran, ¿sí? Y de esta representación que tenemos acá nacen los espectros de módulo y espectro de fase, o espectro de amplitud y espectro de fase. Que básicamente, ¿qué son estos espectros? Son gráficas que tienen a omega, la frecuencia, como variable independiente, es decir, que los espectros son gráficas de la frecuencia y se distingue entre espectro de módulo, que es la gráfica de esto que tenemos acá, ¿sí? Del módulo de R de I omega, y espectro de fases, que es la gráfica de esto que tenemos acá. Fíjense, esto yo no creo que hayan tenido problema de seguirme porque conceptualmente es muy sencillo. A veces se les hace lío al principio de entender esto que estoy diciendo acá, pero bueno,
Yo insisto mucho para que vean de dónde sale el módulo, el espectro de módulo y de dónde sale el espectro de fase. Sí, insisto de nuevo, tiene que ver con lo que vimos en trabajo práctico número 1, ¿sí? Que una cantidad compleja se puede expresar según su módulo y según su fase. Bien, ya insistí bastante con eso, entonces vamos a ver las gráficas que estaba más acá abajo. Acá están. Entonces fíjense que tenemos espectro de amplitudes y espectro de fases. Entonces este espectro de amplitud es la gráfica del módulo de la expresión que obtuvimos para R sub D de omega, que está más acá arriba. Es esta expresión que obtuvimos acá. Limpio un poco. No, perdón, más arriba. Esta expresión que obtuvimos acá. Ahí está, la despejamos un poquito. O sea que lo que se hace es tomar esta expresión, que es el resultado R sub D de I omega, y le calculamos el módulo. Como les decía recién, fíjense que esto ya de cierta forma está como un poco ya, ¿cómo sería? Simplificado el cálculo porque tenemos una función exponencial compleja que está multiplicando a otra cierta cantidad. Y sabemos que si esta función exponencial compleja directamente la asociamos con la información del argumento de esta cantidad compleja, por esto mismo que yo les estaba diciendo acá, ¿sí? Si tengo una exponencial compleja, lo que tengo en el exponente es el argumento de la cantidad compleja que estoy representando. Lo que acompaña es el módulo. O sea que de esta expresión nosotros podemos identificar que el módulo de R sub D de I omega es igual al módulo de, a ver, lo voy a escribir, de A por tau por el seno de omega tau sobre 2, omega tau sobre 2 dividido omega tau sobre 2 módulo. Ahí está. Esa entonces sería la función de módulo, que es lo que tenemos que dibujar como espectro de módulo. O sea que después acá lo único que tenemos que ir haciendo es darle valores a omega, tal cual como dibujamos cualquier gráfica de cualquier función, dándole valores a la variable independiente, y obtenemos como resultado esta gráfica que tenemos acá, ¿sí? Que es el espectro de amplitudes o espectro de módulo. Y para el espectro de fase, acá, para el espectro de fase tendríamos que tomar la información que se nos está dando acá, ¿sí? Porque de nuevo, como veíamos en esta representación de un número complejo en forma polar según su módulo y según su argumento, lo que tengo en el exponente de la función exponencial es la información del argumento, ¿sí? Es lo que tengo acá. Entonces, en principio tendríamos que observar esta información que tenemos acá. Ahora, acá tenemos que acá déjenme que ordene en mi cabeza cómo les voy a explicar esto. Vamos a recurrir a lo que está explicado que leímos acá. Acá. Para el argumento se suma, como se decía acá en particular, se suma una función lineal de omega, que es menos t sub 0 por omega, al espectro de fase de R sub i de omega. Que el espectro de fase de R sub i de omega sería este espectro que tenemos acá. Si es este espectro que tenemos acá. ¿Por qué? El resultado, fíjense, lo tengo.
justo lo tenemos escrito acá, este nos va a servir para ejemplificar lo que les estoy mostrando ahí. Este sería el resultado del ejercicio 9, ¿sí? Acá, pero tiene reemplazado A igual 1 y tau igual 2, o sea que está ya, digamos, como numéricamente calculado, pero es esto que tenemos acá. Y esto es una función compleja que solamente tiene parte real, porque fíjense que solo tengo parte real, no tengo nada que diga acá, por ejemplo, más y algo, lo que sea, ¿sí? Entonces no tiene parte imaginaria, porque recuerden que la transformada de Fourier nos da una función compleja. En este caso el resultado es real puro, ¿sí? Pero eso no significa que deja de ser deja de ser complejo, ¿sí? Significa que la parte imaginaria es nula. Entonces no tengo parte imaginaria. Ahí está, no tenemos parte imaginaria, pero esto no deja de ser una cantidad compleja. Entonces, cuando dibujamos el espectro de fases, hay que tener en cuenta lo mismo que vimos en serie exponencial de Fourier, que el seno es una función que va cambiando de signo, es positivo o negativo, ¿sí? Positivo o negativo, va cambiando de signo según el argumento. Y si vemos en el plano complejo, fíjense cómo relaciono con lo que estudiamos en el trabajo práctico número 1. Si vemos en el plano complejo un número real positivo, cae sobre el eje real positivo, que tiene argumento 0. Pero un número real negativo cae sobre el eje real negativo y tiene un argumento de pi. Entonces, pi o menos pi, ¿sí? Según cómo lo tomemos, pi o menos pi. Entonces, según esto sea positivo o negativo, va a tener un argumento de 0 o un argumento de pi o menos pi, ¿sí? Sería 180 grados o menos 180 grados. Entonces, en el espectro de fase aparece esa información. Acá tenemos una gráfica del espectro de fase del ejercicio 9. ¿Sí? Acá les dice gráficas del ejercicio 9, que este lo tienen que calcular ustedes. Y vemos que para valores de omega, en donde el resultado del seno de omega tau sobre 2 sobre tau sobre 2, omega tau sobre 2 va a ser positivo, el argumento es 0. Pero donde es negativo, acá el argumento se pone como menos pi. Después vale 0 de nuevo, después vale menos pi, y así sucesivamente. Y para respetar la propiedad que tienen los espectros de fase de ser impares, para valores negativos de omega, se pone que cuando esta función es negativa, el argumento es pi. ¿Sí? Entonces nos queda esto que tenemos acá. Bien. Ahora, volvemos al ejercicio que estábamos haciendo nosotros, que era el pulso desplazado. Estábamos viendo que, según se nos dice acá, el efecto que produce el desplazamiento es la aparición de la función exponencial, ¿sí? Que multiplica al espectro de la transformada de la señal sin el desplazamiento. Y eso en el argumento se traduce como un desplazamiento, como está puesto acá, y lo que hace es sumar una función lineal de omega, que es menos t sub 0 por omega, al espectro de la señal sin el desplazamiento. O sea que a este espectro que teníamos acá, que es el espectro de fases de la señal sin el desplazamiento, se le tiene que restar omega por t sub 0. Y eso es lo que sucede en este espectro que aparece acá abajo, ¿sí? Por eso quería que viéramos primero el anterior. Fíjense que, voy a volver un poquito a este, menos omega por t sub 0 es la ecuación de una recta, porque t sub 0 es un valor constante, que es el desplazamiento, ¿sí? Es un desplazamiento que sea, por ejemplo, un segundo.
¿Sí? Si justo el desplazamiento fuese de 1 segundo, esto me va a quedar como menos omega. Y como omega es la variable independiente en esta función, ¿sí? Este es eje omega, como omega es la variable independiente, fíjense que es la ecuación de una recta con pendiente 1 y signo negativo. ¿Sí? O sea que eso sería una recta con pendiente negativa que vale 1. Una cosa así, más o menos. ¿Sí? No está a escala, pero es para que veamos que esto no es más que una recta. Entonces, por eso, si vemos de nuevo la gráfica acá abajo, fíjense que es el mismo espectro que teníamos recién, pero afectado por este término que es una recta con pendiente negativa. Y el valor de la pendiente se corresponde con el valor del desplazamiento en el tiempo, porque esto es menos t sub 0 por omega. O sea que a mayor desplazamiento, esto va a tener una pendiente más pronunciada. Y a menor desplazamiento, esto tiene una pendiente menos pronunciada, y para un desplazamiento cero, justamente este término desaparecería y tenemos el espectro que teníamos en el ejercicio anterior. Bien. Y esos serían entonces espectros de módulo y espectro de fase, espectro de amplitud y espectro de fase, que son básicamente gráficas que nos dan la información en la frecuencia de cómo se compone esta señal que es el pulso desplazado. ¿Sí? Cómo se compone en el dominio de la frecuencia, se dice. Pasamos de un dominio del tiempo a un dominio de las frecuencias aplicando transformada de Fourier. Y en ese dominio de las frecuencias podemos ver la información de la amplitud que tiene cada componente de frecuencia y el desplazamiento de fase que tiene cada componente de frecuencia. Rápidamente vemos las otras preguntas que teníamos en este ejercicio, a ver qué más podemos hablar. En el punto C, acá 10C, se nos pregunta, ¿cuál es la máxima amplitud que alcanza la transformada? Bueno, ahí habría que sacar el valor numérico y lo podemos ver también en la gráfica, ¿sí? Tenemos 10, dijimos que es el 10B, 10C acá. 10C. El máximo de R sub D de I omega se da cuando el seno cardinal es máximo. Como sabemos, el máximo del seno cardinal vale 1 y se da cuando el argumento tiende a 0, es decir, para omega tendiendo a 0. O sea que acá se ha tomado un límite para omega tendiendo a 0 de R sub D de I omega y se llega a este valor numérico. A por tau es el máximo, que ese máximo en la gráfica es este punto que tenemos acá, ¿sí? Es este punto acá. Ese sería el máximo del espectro de amplitud. Vamos al otro punto. El punto D. Pregunta, ¿cómo incide el valor del ancho del pulso tau en los valores de cruce por cero? Los cruces por cero son los puntos donde la función se anula, ¿sí? Fíjense que en la gráfica del espectro, por ser esto un seno cardinal que le estamos tomando el módulo, tenemos estos puntos donde la función se anula. ¿Sí? A eso se le llaman cruces por cero. Se nos preguntan cómo afecta el valor de tau, que es el ancho del pulso, ¿sí? Es el ancho de este pulso. ¿Cómo afecta el ancho del pulso en los cruces por cero? Y leamos lo que tenemos en la respuesta. Acá, el D dice, los cruces por cero de R sub D de I omega se dan cuando el seno se anula, ¿sí? Cuando la función vale cero. Esto sucede para valores del argumento que son múltiplos enteros de pi. Es decir, para omega por tau sobre 2 igual a k por pi. Y acá se despeja omega y queda que cuando omega vale 2 por k por pi sobre tau,
con k 1, 2, 3, es decir, k entero, vamos a obtener los cruces por cero. Esta expresión que tenemos acá es, digamos, la que estaría importando. Es decir, a ver, quiero que me sigan con eso. Si tenemos una función seno, que en este caso nos queda el seno de omega por tau sobre 2, ¿sí? Esa es la expresión, seno de omega por tau sobre 2, cuando este argumento es un múltiplo de pi, k por pi, el seno se hace 0. Recuerden eso porque la función seno es así y vale 0 cuando el argumento vale 0, cuando el argumento vale pi, cuando el argumento vale 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y así sucesivamente. Es decir, para múltiplos enteros de pi, el seno se hace 0. Entonces, cuando este argumento, que es omega por tau sobre 2, sea un múltiplo entero de pi, k por pi, el seno se hace 0 y obtenemos esos cruces por 0. Entonces de ahí se despeja omega y se dice que vamos a tener los cruces por 0 cuando omega sea igual a 2 por k por pi sobre tau. Y acá vemos que hay una, voy a escribir de nuevo la expresión acá abajo, omega igual a 2 por k por pi sobre tau. Y acá se ve la relación que tenemos entre el ancho del pulso tau y los valores de omega para los que se anula la función seno cardinal. Y vemos que hay una relación de proporcionalidad inversa. Es decir, que mientras mayor sea el ancho del pulso, más chico va a ser el valor de omega para el que la función se anula. ¿Sí? Eso significa que, a ver dónde tengo el espectro, acá. Eso significa que mientras más ancho es el pulso, estos puntos están cada vez más cerca. ¿Sí? Sería que tenemos, por ejemplo, a ver, voy a tratar de dibujar, sería como que este seno cardinal pasa a convertirse en algo así. ¿Sí? Es más angosto y los cruces por 0 están más juntos. Sí, esa es la relación que hay entre el ancho del pulso y los cruces por 0. Sería una cosa así. Hago lo que puedo con los dibujitos. Ahí está. Bien, bueno, ahí está. La verdad que no sé si hay... Acá tenemos también una imagen. No sé, no, pero eso es para el otro punto, que no sé si vamos a terminar de verlo hoy. Quiero que terminamos de ver por lo menos las preguntas. Ya tenemos entonces la D, lo que sucede con los cruces por 0. Bueno, y acá dice, esto implica que para pulsos más angostos en el tiempo, un tau más chico, los cruces por 0 del espectro se desplazan a frecuencias mayores. Bueno, ahí se nombra el caso opuesto al que les dije yo. Mientras tau sea más chico, ¿qué significa que tau sea más chico? Que este pulso va a ser cada vez más angosto, los cruces por 0 están cada vez más separados. ¿Sí? Es lo mismo esa proporcionalidad inversa. Bien, y en el punto E, veamos que se nos pregunta en el punto E, realizar el cálculo para t sub 0 igual 10 y tau igual 2. Bueno, acá se nos pide hacer un cálculo numérico para valores puntuales, ¿sí? T sub 0 igual 10, es decir, un desplazamiento de 10 unidades de tiempo y un valor de ancho de pulso de 2 segundos. Veamos dónde tenemos acá el punto E. Punto E, acá se le ha puesto, notar que para tau igual 2, los cruces por 0 se dan cada k por pi con k igual 1, 2, 3, etcétera. A ver figura 7. Vemos figura 6, figura 7. Bueno, habría que ver los valores acá, que decía que eran cada k por pi, es decir, que vamos a tener un valor en pi, que sería k igual 1 por pi, pi, después k igual 2, 2 por pi sería 6,3
9,3 más o menos, después 9,45 por ahí. Bueno, tenemos entonces los cruces por cero que se corresponden con múltiplos enteros de pi. ¿Sí? Ahí eso después lo pueden ver. Bueno, y estas gráficas se corresponden todas, las gráficas de los espectros, con los valores que se piden en el punto. No, déjenme ver. No, estos son para A igual 1 y tau igual 2 y T sub 0 igual 0,5. No, son distintos esas gráficas. Bueno, ustedes pueden, si quieren, entonces graficar para los puntos que se les están pidiendo, los valores que se les están pidiendo en el punto D. Ahí está, realizar el cálculo para T sub 0 igual 10 y tau igual 2. Eso es reemplazar esos valores nada más y obtener las expresiones de lo que ya calculamos antes, pero con valores concretos para el desplazamiento y el ancho del pulso. Bien, eso sería el ejercicio.